Hebreos 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, el verso 14. Usted lo va a leer allí en su Biblia mentalmente. Y lo leo en voz alta y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu bendita y santa palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea en cada palabra, Señor, en esta mañana, y que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones para gloria de tu santo nombre y para bien de tus hijos. Amén. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? ¿Se quiere sentar? Bien, hermanos, estamos en un día de familia, ¿sí o no? Un día dedicado a las familias, porque realmente pues todos los cultos que hacemos lo hacemos para las familias, todos, ¿o no? Porque somos la familia de Dios más especial. Oye, Dios tiene una familia muy especial aquí en la tierra, y además de ser la más especial para Dios, somos un reino de sacerdotes y gente santa. Eso dice su palabra gloriosa. Y un sacerdote tiene una misión muy grande. Un sacerdote sirve de puente para pasar de un lugar a otro, para que el pecador pase de las tinieblas a la luz admirable. Allí está el sacerdote para ayudarle. Cuando el publicano en el templo decía: Señor, sé propicio a mi pecador, le estaba diciendo: Señor, hazme un puente para pasar de esta triste condición a otra condición mejor. Así que tenemos una gran labor, pero quiero que pensemos en el esposo como sacerdote. ¿Sacerdote de qué? De la familia, ¿no? El esposo como sacerdote, ese es el tema. El vocablo sacerdote es un título dado al que oficiaba en el culto público, especialmente en hacer expiación por el pecado, y era ordenado para el bienestar de los hombres en las cosas que conciernen a nuestro Dios. Y en Israel, antes de la promulgación de la ley, antes de que el pueblo hebreo se echara la soga al cuello, porque cuando ellos dijeron que iban a cumplir todo lo que Dios les había dicho, se estaban echando la soga al cuello. Porque hasta ese momento Dios los había traído de Egipto hasta ese lugar en alas de grande águila. Nada habían hecho, todo lo había hecho Dios. Pero ahora se comprometen a hacer todo lo que Dios les dijo.
cosa que nunca ellos pudieron cumplir. Así que antes de la ley, o sea, de aceptar la ley, el primogénito de una familia, el padre, el príncipe y el rey eran los sacerdotes en sus propias ciudades y en sus habitaciones. Oye, el primogénito, el padre, el príncipe y el rey eran los sacerdotes en las ciudades y en sus habitaciones. Por ejemplo, cuando Noé salió del arca, ¿qué hizo Noé? Hizo un altar. Amén, amén. Donde le ofreció un sacrificio a Dios, donde le dio gracias a Dios por haberle salvado la vida. Amén, amén. Allí estaba haciendo algo muy especial con toda su familia. Vea lo que dice el texto. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y hermano, y Dios se agradó porque ese humo, ese aroma llegó hasta la presencia de nuestro Dios. Hermano, y eso es realmente lo más hermoso cuando nosotros hacemos algo para Dios, le ofrecemos un sacrificio, que Él se agrade de nuestro sacrificio. Pero para que Él se agrade de nuestro sacrificio, primero se tiene que agradar del oferente. De lo contrario, el sacrificio no tendría ningún valor. Dice que cuando Abel le ofreció el sacrificio a Dios, dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mire el orden. Dios miró con agrado no a la ofrenda primero, sino al oferente. A ver, y luego menciona ya la ofrenda. El sacerdocio vino a ser carrera de una sola familia determinada cuando el pueblo aceptó la ley. Dice Éxodo 10, verso 5, 19, 5. Ahora pues, si obedecieren mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero para ser sacerdotes, primero tenían que ser consagrados, tenían que ser bañados, tenían que ser vestidos y tenían que ser ungidos con el aceite de la santa unción. Y ahora es lo mismo. Para poder ser sacerdotes hay que nacer de nuevo. Tiene que bautizarse en ese nombre que es sobre todo nombre. Y tiene que ser sellado con el Espíritu Santo y tiene que ser consagrado para poder ser sacerdote. Dice que el sacerdote era puesto para el bien de los hombres.
era puesto para bien de los hombres. Hebreos 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que el padre de familia como sacerdote es puesto en el hogar para bien de esos hijos, para bien de la esposa, y él es el responsable del buen crecimiento y desarrollo espiritual de su familia. Por eso, el padre como sacerdote tiene que dar ejemplo, porque si yo quiero que mi familia se consagre a Dios, yo tengo que ser el primero en consagrar. No podemos exigirle a los hijos que hagan algo en cuanto a las cosas de Dios que nosotros no estamos haciendo. Jesús comenzó por hacer, ¿y qué más? Y enseñar. Comenzó por hacer y enseñar. Recuerde que cuando le lavó los pies a los discípulos, les preguntó: ¿sabéis todo esto? Sí, Señor. Bienaventurados seréis, ¿sí qué? Si las hiciereis. La bienaventuranza no es tanto en saber, en la teoría, en el conocimiento. La bienaventuranza está en el hacer. Lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en su palabra. Así que el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Oiga, primero hacía un sacrificio por él mismo y luego entonces ofrecía otro sacrificio por el pueblo. Lo mismo debe hacer el esposo como sacerdote. Primero ofrecer un sacrificio por él mismo y luego un sacrificio por su familia. Dice Romanos 12, verso 1. Por tanto, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito sea su nombre. El padre como sacerdote ha sido puesto en su familia para enseñar las cosas divinas. Para eso Dios lo ha puesto en su familia, para que enseñe las cosas divinas. Mira lo que dice Deuteronomios 33:10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Les dejo como de tarea lo que dice aquí el texto. Ellos enseñarán tus juicios, ¿a quién? A Jacob. ¿Y tu ley a quién? Pero se trata de una misma persona. Así que estudie bien, porque a algunos hay que enseñarles los juicios y a los otros hay que enseñar la ley de Dios. Hay una gran diferencia. Bien.
para que el padre de familia pueda enseñar bien, él tiene que tener buen conocimiento de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Recuerde lo que le dijo Pedro al paralítico: de lo que tengo, te doy. Y antes del sacerdote bendecir al pueblo, él tenía que entrar al lugar santísimo, llenarse de la presencia de Dios y luego salía a impartir la bendición de Dios al pueblo que lo estaba esperando en el atrio. Sea bendito su nombre. Así que tenía que tener buen conocimiento de Dios y no podía ser esclavo del vino, del licor, de la sidra o la cerveza. Levítico 10, verso 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación, y mire, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Primer punto. Segundo punto, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les ha dicho por medio de Moisés. Esto es muy importante, porque los hijos tienen inquietudes que su padre les tiene que responder. Mira lo que dice Deuteronomio 6, verso 20. Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios os mandó? Escuche bien, cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios os mandó? El padre de familia tenía que responder correctamente a estas inquietudes. Les tenía que explicar qué era el testimonio, qué eran los estatutos y qué eran los derechos. Se tenía que sentar con él y explicarle punto por punto. Y si su hijo, hermano, le hace la misma pregunta a usted como padre: papi, explíqueme qué significan los testimonios y los estatutos y derechos que Dios nos mandó. Explíqueme, yo quiero saber eso. ¿Usted qué le diría? ¿Qué le diría? Porque son tres cosas que les tiene que explicar. Le tiene que explicar qué son los testimonios de Dios, qué son los estatutos de Dios, qué son los derechos de Dios, y explicarle bien, porque si le explica mal,
usted va a perjudicar a su hijo porque se va a levantar con una enseñanza que no tiene base bíblica. Así que usted tiene que estar bien informado. Usted tiene que escudriñar, tiene que indagar, tiene que preguntar, tiene que estudiar, tiene que profundizar, porque tiene una gran responsabilidad. ¿Qué significan los testimonios? Investigando, preguntando, indagando, tengo aquí en mis notas algo que a usted le puede servir. Un testimonio es el espíritu de la profecía. Oiga bien, un testimonio es el espíritu de la profecía. Revelación 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Esto significa que el propósito de la profecía es, oiga, el propósito de la profecía es dar a conocer, oiga bien, dar a conocer la persona de Jesucristo y su obra de redención. Ese es el propósito de la profecía. Léalo en su Biblia del Antiguo Testamento, porque de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Es una revelación personal de Dios que nos revela la veracidad del Evangelio de Jesucristo, un testimonio que se recibe por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dejando una profunda y perdurable huella en nuestra alma. Eso es un testimonio. ¿Qué significan los estatutos? Estatuto, ordenamiento conjunto de normas que tiene fuerza de ley para el gobierno de una institución o dependencia. Oiga, para el gobierno de una institución y, ¿por qué no decir, para el padre de familia, que tiene una gran responsabilidad para con sus hijos y para con su esposa? ¿Qué es un derecho según la Biblia? Se refiere a los 10 mandamientos, las ordenanzas para vivir en sociedad y los reglamentos para la adoración. Y el propósito de estas leyes, según la Biblia, era determinar la importancia de la existencia de la figura del Salvador para la raza humana. Bendito su nombre. Y no solamente
tiene que enseñarle a los hijos, tiene que enseñarle a la esposa. Oiga, esposo, tiene que enseñarle a la esposa. Vea lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque las esposas tienen sus inquietudes, tienen sus preguntas, y esas inquietudes no se las va a expresar al vecino, no señor, se las va a contar a su esposo. Mi hijo, o mi amor, o mi terrón de azúcar. Yo escuché algo en la predicación del pastor que no entendí. Mi amor, explíqueme. Yo estoy peor, mi amor. ¿Ah? Qué vergüenza, ¿sí o no? Qué vergüenza. Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, y si quieren aprender alguna cosa, y si quieren aprender alguna cosa, pregúntenle en casa a sus maridos. ¿Se da cuenta? ¿A quién le va a preguntar? A sus maridos. Porque vergonzoso es que una mujer hable en la congregación. Texto que toman los enemigos que hay en la iglesia, de que la mujer no debe de hacer nada, solo pele papas, tomates, cebollas y haga la comida y lave. Pero en la iglesia no puede tomar parte nada. Pero eso no es lo que el texto dice. Se refiere a las mujeres de la iglesia de los Corintios, que eran muy preguntonas. Y cuando el pastor estaba predicando, por ejemplo, Pablo se ponía de pie. Oiga, Pablo, ¿qué fue lo que dice allí? No, cállese. ¿No entendió? ¿Quién es su marido? Pregúntele en casa a su marido, que él le va a explicar, pero usted no interrumpa. A eso se refiere, no al servicio de la dama. Porque las mujeres en la iglesia son de grande bendición. Primero, que si en una iglesia hay 300 miembros, 200 son mujeres. Cuando yo estuve en la primera hora, a las 2 horas había otra hora que tenía 100 creyentes. Y el único varón era el pastor. 99 damas. Bendito entre todas las mujeres. Así que realmente son una tremenda bendición. Trabajan como hormiguitas. Y esas arrieras con la carne, así, ¿no? Qué bendición, ¿verdad? Son una tremenda bendición. Lo que a la dama le prohíbe la Biblia, ¿sabe qué es? Enseñar. Eso sí le prohíbe la Biblia. Enseñar. ¿Por qué? Porque enseñar es impartir conocimiento. Y para impartir conocimiento se requiere autoridad. Bueno, pero entonces, ¿por qué en las convenciones? Oiga, en las convenciones ponen una dama a enseñar, no le dicen, enseñe cosas sencillitas, no se meta con alguna doctrina, no, enseñe lo que Dios le dio. Puede enseñar la doctrina que quiera. No, pero entonces está violando la palabra de Dios. No.
Le he dicho, para enseñar, o sea, enseñar es impartir conocimiento y para ello se requiere autoridad. Entonces, ¿por qué está enseñando la dama en la convención? Porque el director le dio autoridad. Se llama autoridad delegada. Y eso lo respeta Dios. ¿Sí o no? Dios respeta eso. Vea, le pongo un ejemplo bíblico. Cuando Saulo de Tarso le dijo al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué el Señor no le dijo, usted tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, tiene que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no le dijo eso? Si Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígame, ¿qué quiere? Yo estoy dispuesto a hacerlo todo. ¿Por qué no le dijo nada? Le pregunto, ¿por qué no le dijo nada? ¿O sí le dijo? Ve a Damasco, que allá hay un hombre a quien yo le delegué autoridad para que le diga a usted lo que le conviene hacer. Tuvo que ir donde ese que le estaba persiguiendo para meterlo a la cárcel, a que le dijera qué tenía que hacer, a que orara por él y le pusiera las manos y fuera lleno del Espíritu Santo. Dios respeta lo que ha delegado. Escúcheme bien, Dios respeta eso. Y eso lo tenemos que tener en cuenta en la iglesia cuando nombramos un comité. Hay que tener en cuenta la autoridad delegada, la autoridad que se le delegó a ese comité. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, eso realmente no le está prohibiendo a la iglesia que enseñe. Si le delega la autoridad, mire, había un pastor, el presidente de la iglesia en Bucaramanga, que él predicaba, explicaba muy bien que la mujer no tenía autoridad para enseñar. Y cuando se iba a una gira de un mes, la encargada de la dominical era la esposa. Él le delegaba autoridad, así que podía enseñar lo que quisiera. Autoridad delegada. ¿Sí entiende? Bien. Los padres deben aprender a decir la verdad en amor y expresar su enojo sin pecar. Deben aprender a decir la verdad en amor y expresar su enojo sin pecar. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios le dice al esposo, si usted se enojó con su esposa a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde tiene que reconciliarse con ella. ¿Sí o no? No es que usted se volteó para el rincón y ella para la orilla y 2 o 3 meses sin hablarse. Oiga, no deje que el sol se oculte sin reconciliarse con su esposa o con su esposo. Porque si esa noche llega el Señor, le pregunto, ¿se va o se queda? Bendito el nombre de Jesús. Dice, no le dé lugar al diablo.
Aquí dice, mire, y hay que desechar la mentira. El padre no debe enseñarle a su hijo a mentir. Papi, llegó el cobrador, llegó la culebra. Mi hijo, dígale que no estoy. No está. Después el hijo le mete una mentira al papá y lo castiga. ¿Por qué no va a castigar si usted le enseñó a mentir? ¿Se da cuenta? No lo debe de castigar porque usted le mostró ese camino, usted le enseñó a mentir. Aquí dice, airaos, pero no pequéis. El padre se llena de ira, trata mal a su hijo, le da un golpe por un lugar que no conviene, lo deja inválido y luego se enoja con la esposa y barre la casa con ella. ¿O no es verdad eso? ¿Que los hay? Claro que aquí no. No, aquí no. Pero que los hay, los hay. Entonces la golpea. Eso es darle lugar al diablo para que destruya su familia. Y una de las principales obligaciones de los esposos es amar a su esposa y a sus hijos como Cristo un día nos amó. Lo veíamos esta mañana en la predicación. ¿Sí o no? Porque el amor se tiene que dar. Oiga, el amor se tiene que dar. Yo quiero que un hermano me lo pruebe por la Biblia. Que el amor se tiene que dar. Con un texto. A ver, lectores. Bueno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor se tiene que dar. Sea bendito su nombre. Mire, porque el amor se tiene que dar, pero cuando la palabra amor se utiliza en la Biblia como verbo, requiere que el que ama supla las necesidades de la persona a quien ama. Porque el amor se tiene que dar. Y la consecuencia de este texto es Primera de Juan 3, verso 16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque el amor se tiene que dar. Así que la esencia del amor es suplir las necesidades de la familia. Y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un impío. Peor que un impío. Porque a veces nos preocupamos más por las personas de afuera que por nuestra propia familia. Y primero es la familia. Vean, hay esposas que a uno le dicen: mi esposo
no me ha dado ni siquiera unas medias. Llevamos 10 años de casados, no le agradezco de un pañuelo. A mí me viste mi papá, me viste mis hermanos, y la ropa que tengo ahora puesta me la regaló el vecino. ¿Ah? Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Ojalá las señoritas oren para que Dios no les dé un esposo así. Porque pidiéndole ropa al vecino, eso es grave, grave, grave. Así que el esposo debe estar muy preocupado como sacerdote por la vida espiritual de sus hijos. Oiga, de sus hijos. Y aquí hay un ejemplo muy bonito. Job 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren qué ejemplo tan bonito. Oramos nosotros por nuestros hijos todos los días. Hermano, le voy a mencionar algo que es muy bonito acerca de un padre. Ejemplo de un padre que se preocupó por la crianza de su hijo, que no esperó que su hijo naciera, que tuviera 5 años, 10 años, 15 años para instruirlo en los caminos de Dios, que cuando le dan la noticia que su esposa quedaría embarazada porque era estéril, no pensó en la cuna amarilla, rosada o azul si es varón, si es niña rosadita, y el vestido, y el carrito o el sonajero, o qué leche le vamos a dar, porque usted no puede alimentarlo porque se daña el cuerpito. No pensó en eso, nada. No pensó en las cosas materiales para ese niño, pensó en las cosas espirituales. Entonces Manoah dijo, cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden daremos al niño? ¿Y qué se ha de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea que le dice a Manoah, ya le he dado instrucciones al respecto a su esposa. Ahora entonces yo le digo a usted para que la recuerde y no la vaya a obligar a hacer lo que esté contra su conciencia. Cuando el ángel de Jehová le dijo a Manoah lo que le había dicho a su esposa, porque se lo repite a él, ¿qué hizo Manoah? Ofreció un sacrificio delante de Jehová, y el ángel de Jehová hizo milagros en presencia de Manoah y de su esposa. ¿Qué lección? Si nosotros queremos, oiga, que el ángel de Jehová haga milagros en nuestros hogares, tenemos que ser buenos sacerdotes.
y ser padres agradecidos como Manoah, que cuando el ángel de Jehová le da la noticia acerca de su esposa, de su niño, le ofreció un sacrificio. Le dio gracias a Dios porque no solamente le anunció el nacimiento de ese niño, sino que le dijo cómo lo tenía que criar. Bendito su nombre. Mire, hermano, la crianza de los niños que Dios nos da es tan importante para Dios. Oiga, tan importante que Dios no le mandó este mensaje a Manoah con un ángel ordinario. No le mandó el mensaje con un serafín, con un querubín, no. Tan importante para Dios que Dios mismo vino y le dio el mensaje. Aleluya. Dios mismo vino desde el cielo a darle esa noticia a Manoah. Hermanos, nosotros debemos ser padres muy agradecidos con los hijos que Dios nos dio y enseñarles la palabra de nuestro Dios como Manoah, que quedó totalmente agradecido por esa noticia que le dio. No le dijo un ángel, el ángel de Jehová, que más luego vamos a mirar quién es. Vea lo que dice aquí. Manoah le ofreció un sacrificio. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Cuando somos agradecidos con el Señor por los hijos que Él nos dio, por decirnos cómo los tenemos que instruir, le damos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Fue lo que hizo Manoah. Le ofreció un sacrificio, un animalito, una ofrenda. Y esa ofrenda, ese sacrificio, ¿sabe dónde lo puso? Sobre la peña. Y usted sabe cuál es la peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Bendito su nombre. Aleluya, aleluya. Hermano, porque a Dios se le da gracias por medio de Jesucristo. Si usted le da gracias a Dios por otros lados, hermano, Dios no recibe esa alabanza. Por eso Manoah hizo esto y lo puso sobre la peña. En primer lugar. En segundo lugar, le ofreció un animalito, un cabrito y una ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos habla del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y para salvarme a mí. A su nombre sea la gloria. Miren, Dios se agradó de esa ofrenda de tal manera que hizo milagro. ¿Cuál fue el milagro? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Cuál fue el milagro que hizo Dios frente
viste a Manoa y a su esposa, ¿cuál fue el milagro? ¿Qué milagro fue? A ver, colabórenme. ¿Ah? ¿Cuál fue el milagro? Ahí está. Ahí está claramente. Escuche bien. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Cuando el padre de la familia, el buen sacerdote, se preocupa por la crianza de sus hijos, como Noé, Abraham y Manoa y otros más, y Dios hace milagros. Que un hijo nuestro se convierta a Dios es un milagro. Tener una esposa bien es un milagro. ¿Pero por qué? Porque hay un esposo como sacerdote interesado en la crianza espiritual de sus hijos. Bendito sea su nombre. Oiga bien, ¿quién fue el que hizo el milagro? Aquí nos dice que un ángel de Jehová. ¿Fue realmente un ángel? ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jehová mismo. Sin embargo, para que usted tenga material, entonces vamos a probarlo por la Biblia. Vamos a probarlo por la Biblia, que realmente que el ángel de Jehová o el ángel de Dios no es un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín, es Dios mismo. Un ángel común es un mensajero de Dios. Pero ya le dije que es tan importante la crianza de nuestros hijos para Dios, que Dios mismo vino. No le mandó un ángel, Él mismo vino y se lo dijo. Mira lo que dice la Biblia. Y cuando el ángel de Jehová se le apareció a Jacob, el ángel de Dios le dijo: yo soy el Dios de Betel. Génesis 31:3. Y está hablando del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: yo soy el Dios de Betel. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Moisés, el ángel de Jehová le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, ¿qué dijo Manoa? Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Capítulo 13, verso 22. Y concluimos diciendo que el que subió en la llama al cielo fue el mismo que descendió del cielo. A su nombre. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Para llenarlo todo, y Él es el que llena nuestros corazones del conocimiento de Él, para que seamos buenos sacerdotes y criemos nuestros hijos en el temor de Dios, respondamos las inquietudes que nuestras esposas tienen, para que podamos ver milagros de Dios en nuestros hogares. Que el Señor Jesús nos ayude para cumplir con esta doble tarea que el Señor nos ha dado.